Bienvenido a un video sobre la regla de Cramer. Esta es una manera de resolver un sistema de ecuaciones que utiliza determinantes. Vamos primero a ver un sistema de dos ecuaciones con dos desconocimientos. Aviso: los son el coeficiente de los x términos. Los son el coeficiente de los términos y son las constantes. Entonces, si el sistema está configurado de esta manera, x es igual a este cociente y es igual a este cociente. Si primero mira al denominador de estos cocientes, los elementos en el determinante están formados por los coeficientes de los términos psi. Si hacemos una mirada al numerador para el valor de x y reemplazamos a los coeficientes x con las constantes, tenemos el numerador para el valor de x. Similarmente para y, si tomamos los coeficientes y reemplazo con las constantes, tenemos el numerador para el valor de y. Vamos adelante y miremos un ejemplo. Vamos adelante y vea si podemos resolver esto con determinantes. Sabemos que los valores de psi serán un cociente de un determinante, así que avancemos y configuremos a nuestros cocientes. A continuación, el determinante y el denominador serán el determinante 2 por 2 formado por el coeficiente de los términos psi. Así que la primera fila será, y la segunda fila será ambas para x e y. Ahora el numerador para el valor de x vendrá de reemplazar a los coeficientes de x con los términos constantes. Así que sacaremos el 1 y el 1, y los reemplazaremos con -3 y 17. Y esta columna sigue mismo, porque vamos a reemplazar a los coeficientes por las constantes. Así que sacaremos el -1, y 4 y lo reemplazaremos con -3 y 17. Y la x columna se queda mismo. Vamos adelante y evaluemos a estos determinantes. Aquí tendremos -12 menos -17, que será -12 más 17. Eso es 5. El denominador será 4 menos -1, 4 más 1. Eso es 5. Y recuerda que los denominadores son mismos, así que también será 5. Y el numerador para el valor, y será 17 menos -3 o 17 más 3, eso será 20. Así que la solución al sistema será x igual 1 y igual 4. Vamos adelante y miremos un sistema de 3 ecuaciones y 3 variables. Ahora, parece que mucho está ocurriendo aquí, pero el patrón sigue siendo lo mismo para este tipo de sistema. Y lo que quiero decir es eso: si usted mira los denominadores de cada una de estas variables, es un determinante formado por los coeficientes de los términos x, y z. A continuación, si desea resolver el valor x, el numerador vendrá de reemplazar a los coeficientes x por las constantes. El numerador para y vendrá de reemplazar los y coeficientes con las constantes. Y el numerador para z vendrá de reemplazar a los coeficientes z con las constantes. Así que vamos adelante y pruebe uno de estos también. Tenemos x, y z, cada uno será un cociente de determinantes. Cada uno de los determinantes se han hecho. Vendrán de los coeficientes de estas 3 ecuaciones. Así que la primera fila será, y. Recuerda, cada uno de estos denominadores será el mismo. Ahora, el numerador para x vendrá del determinante formado al reemplazar los coeficientes x con las constantes a. Tenemos y las dos próximas columnas se mantendrán mismo. El numerador para y vendrá de reemplazar a los coeficientes y con las constantes a. La columna 1 y la columna 3 permanecerán mismo. Y para el numerador de z, reemplazaremos a los coeficientes z con, y las primeras dos columnas se quedan iguales. Vamos adelante y evaluemos estos en la calculadora gráfica. Así que presionaremos segundo, matriz, pasar a editar, presionar Enter.
Vamos adelante y calcule los denominadores de todos estos primeros. Vamos a la pantalla de inicio. Encontremos el valor de estos denominadores. Entonces encontraremos el determinante de matriz A, segunda matriz, matemáticas, entrar, segunda matriz A, cierre eso y es igual a 7. Así que cada uno de estos denominadores es igual a 7. Ahora vamos adelante y evaluemos cada uno de los numeradores. Vamos adelante y ponemos los numeradores en la matriz B, C y D. Vamos adelante e ingrese esto como matriz C. 3 por 3 para tener. Y ahora vamos adelante y entra en la matriz D. Vamos adelante y movimos la calculadora para eso. La primera fila es punto. Ahora, vamos adelante y determine los numeradores de estos valores. Así que recuerda que el numerador para X sería el determinante de la matriz B, así que la segunda matriz, matemáticas, entrar, matriz B, tan segunda matriz B. Tenemos 28. Vamos adelante y encuentre el determinante de la matriz C, segunda matriz, matemáticas, entrar, segunda matriz. Eso sería matriz C, eso es menos 21. Y entonces para el numerador de Z tendremos el determinante de que es igual a 21. Así tenemos. Todos salen muy bonito. X es igual a 4. Y es igual a menos 3 y Z es igual a más 3. Así que la regla del Kramer sería un poco de trabajo que hacer a mano, pero si se le permite usar la tecnología. Es una gran manera de utilizar lo que hemos aprendido sobre matrices, y determinar para resolver un sistema de ecuaciones. Gracias por ver.